Correo electrónico de la directora y apoderada del colegio Vitec Academy, señora Kelly Gray, ciudadana estadounidense, por medio del cual hace llegar copia de comunicación que ha dirigido al Ministerio de Educación, en el que señala que el Vitec Academy es un colegio alternativo e inclusivo de Villa Alemana y se refiere a las dificultades que junto a otros apoderados han experimentado al momento de inscribir y rendir los exámenes libres. Relata que es un colegio pequeño, que la mayoría de los estudiantes tiene algún tipo de necesidad educativa especial y que siendo un colegio no reconocido por el Ministerio de Educación, todos rinden exámenes de validación de estudios. Describe todas las dificultades constatadas por ella y los apoderados y releva que el trato de información por parte de la Secretaría Ministerial de Educación difiere de un lugar a otro. Considera que no por ser estudiantes fuera del sistema tradicional deben ser discriminados. La decisión de una familia de educar a un hijo o hija en un colegio alternativo o en casa debe recibir el mismo respeto que las familias que deciden educar a sus hijos en el sistema tradicional. Sostiene que el número de familias que está optando por una educación alternativa está aumentando y en su opinión el Ministerio debe reflexionar sobre el porqué de esto. Y además garantizar que estos estudiantes reciban un trato digno y evaluaciones justas que les permitan demostrar lo aprendido durante el año. Adjunta además recortes de prensa. Correo electrónico de la coordinadora del equipo de discapacidad y COVID-19 de Revolución Democrática, señora Javiera Vivanco, quien sostiene que ven con preocupación que nuevamente las personas con discapacidad y sus particulares problemáticas en este periodo de pandemia no están presentes en la discusión pública, específicamente en las medidas y decisiones relativas a educación especial e integración escolar. Adjunta una minuta con propuestas en esta materia y solicita audiencia con la comisión. Correo electrónico al profesor especialista en estudios de estudiantes superdotados y con habilidades extraordinarias, señor Ubaldo Nadalini, que señala que en Chile no existe legislación que permita identificarlos. Sugiere modificar la legislación a efectos de iniciar una discusión tendiente a proporcionar apoyo directo e indirecto a estudiantes y personas que presentan superdotación e inteligencia superior. Analizando el decreto 170 del Ministerio de Educación, que fija normas para determinar alumnos con necesidades educativas especiales, observa que solamente se menciona en sus glosas los diferentes déficits y discapacidades que pueden ser identificadas por profesionales inscritos en el Registro Nacional de la Educación Especial. En ningún caso menciona identificación y propuestas de apoyo a estudiantes superdotados o con habilidades extraordinarias de aprendizaje. Agrega que en el citado decreto la palabra discapacidad se menciona 48 veces y la palabra déficit 32, mientras que superdotados, superdotación o habilidades extraordinarias no se encuentran presentes en este documento jurídico. Finalmente, correo electrónico de la secretaria de la presidencia de Anatel, a través del cual hace llegar parrilla programática de TV Educa Chile. Es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, Soledad. Se ofrece la palabra sobre la cuenta a los diputados y diputadas. ¿No hay palabras? Se ofrece la palabra. Sí. ¿Presidente? Diputada Rojas, por favor. Sí, no gracias. Presidente, sobre el punto 3 de la cuenta, si no me equivoco, esta solicitud para audiencia y poder referirse a la especial situación de los y las estudiantes con discapacidad, si en algún momento podemos sesionar sobre ese tema en específico, me parece que podría ser relevante. Muchas gracias, diputada Rojas. Cuente con eso. Vamos a inmediatamente hacer el ejercicio de planificar una sesión en donde los podamos invitar a la brevedad, aún a pesar, digamos, de lo extenso que tenemos el listado de invitados. Gracias, presidente. Diputados, diputadas. Diputado Mario Venegas. Gracias, señor presidente. Aprovecho por su intermedio de saludar a mis distinguidos colegas y a mis distinguidas colegas y también, por supuesto, a nuestra distinguida secretaria. Yo quiero respaldar entusiastamente lo planteado por Camila. Justamente me llamó muchísimo la atención la carta de ese profesor especialista y lo primero que pensé es que no habíamos reparado en eso. Efectivamente, se trata de niños que requieren una atención especial, ¿ya? La única diferencia sustantiva es que se trata de niños, ¿cierto?, dotados de especiales talentos, pero que sin duda debieran tener en nuestro sistema educativo una atención evidente, como se la merecen también aquellos que tienen discapacidad de distinta naturaleza. Entonces, quiero apoyar eso y creo que le demos relevancia. Sería interesante que la comisión, a partir de los antecedentes que nos entregue, pudiera incluso abordar la idea que subyace en la carta
de legislar al respecto. Yo me sentiría honrado de poder abordar un tema que ha estado invisibilizado en nuestra legislación hasta donde yo conozco, al menos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Venegas. Vamos a tomar en consideración la opinión de usted y la de la diputada Camila Rojas, así que vamos a realizar a la brevedad una comisión en donde se aborde este tema. Diputados, diputadas, se ofrece la palabra sobre temas varios. No veo palabras. Bien. Esta sesión ha sido citada con objeto de continuar con la discusión y votación en particular del proyecto de ley originado en moción de las diputadas señora Girardi, Rojas y Vallejo y de los diputados señores González, Don Rodrigo, Santana, Don Juan, Venegas y Vinter, que dispone la aprobación automática del año escolar 2020 en las condiciones y para los niveles educacionales que indica, en consideración a las circunstancias excepcionales que afectaron a los estudiantes en primer trámite constitucional. Por el Ministerio de Educación contamos con la presencia del asesor de gabinete, señor José Pablo Núñez Santis, a quien le damos la palabra antes de comenzar y de continuar con la votación de este proyecto. Saludamos también a don Raimundo Larraín, que nos acompaña en esta comisión. José Pablo. Ahí sí, ¿o no? Ahí sí, José Pablo. Muy buenas tardes, presidente, diputados. Bueno, tal como señaló, hoy asisto justo a don Raimundo Larraín, jefe de la División de Educación General, que también va a intervenir a propósito de cómo se vaya desarrollando la discusión en particular, entregando la opinión del Ministerio de Educación respecto de cada artículo que se vaya sometiendo a votación. Sin perjuicio de lo anterior, presidente, yo quisiera hacer algunos comentarios generales sobre este proyecto de ley y que también dice relación y se complementará en cada una de la votación de los artículos. En nuestra opinión, este proyecto de ley desconoce el rol de las comunidades educativas. Este es un comentario que como ministerio hemos hecho a propósito de este proyecto de ley en nuestras intervenciones anteriores, pero también el anterior proyecto que despachó esta comisión sobre el retorno a clases, el cual posterga el retorno a clases para el año 2021. Nosotros acá vemos con claridad que existe una desconexión con el trabajo que están realizando las escuelas con ocasión de esta pandemia por el COVID-19. En primer lugar, a propósito del proyecto del retorno a clases para el año 2021, ese proyecto posterga para el año 2021 el reinicio de clases. No obstante, ya existen 70 colegios que han solicitado el retorno y que ya se encuentran con la renovación de sus clases presenciales, con una asistencia voluntaria, con un trabajo gradual y con todos los apoyos por parte del Ministerio de Educación y siguiendo los lineamientos de la autoridad sanitaria. Y también tenemos este proyecto de ley que lo que hace es promover automáticamente a los alumnos que indica el proyecto, sin perjuicio de haber recibido exposiciones de docentes, haber recibido también una serie de cartas y también la opinión técnica que se entregó por parte del Ministerio, por parte de la jefa de la Unidad de Currículum y Evaluación, y también una serie de comentarios y, por cierto, participación de las comunidades escolares y también que se han hecho presentes tanto en esta comisión como en la opinión pública. En este contexto, y a propósito de lo que es la evaluación y la promoción, ¿qué es lo que ha demandado el sistema escolar? Y el sistema escolar ha demandado certezas. ¿Y cómo es que nosotros como Ministerio de Educación hemos entregado certezas? Implementando y aplicando la normativa educacional vigente. ¿Qué es lo que hizo el Ministerio de Educación? En primer lugar, de acuerdo a lo que establece la Ley General de Educación, solicitó asesoría al Consejo Nacional de Educación para efectos de someter a su aprobación una priorización curricular para efectos de cómo debían implementarse los objetivos generales de aprendizaje en el contexto de pandemia. Esta priorización curricular, tal como ya hemos señalado anteriormente, fue aprobada por la unanimidad de los miembros del Consejo y señaló además que
el sistema educativo tiene que adecuarse de manera flexible al contexto en el cual nos estamos, respecto al contexto que estamos viviendo. ¿Qué es lo que hizo el Ministerio en cumplimiento de sus prerrogativas legales y en cumplimiento también de lo recomendado por el Consejo? Dio certezas al sistema. ¿Y cómo dio certezas al sistema? Orientando sobre la aplicación del decreto 67 sobre evaluación y promoción al sistema educativo. Ha entregado orientaciones específicas a propósito de las normas de evaluación, promoción, cómo es el tratamiento de la repitencia con un carácter excepcionalísimo en la normativa educacional y en este decreto 67 y una serie de otras disposiciones. Por lo tanto, por una parte, como Ejecutivo, valoramos el trabajo que esta comisión ha hecho para efectos de aprobar normas para el sector educación que han permitido sostener el sistema en esta materia, a propósito de lo que es la evaluación y la promoción. Pero también vemos con preocupación, existiendo un marco legal vigente que se pone en estas situaciones, que finalmente sea desconocido y que se impulsen iniciativas como esta. De esta manera, las referencias que se hacen a la evaluación sumativa, formativa, la excepcionalidad de la repitencia, el trabajo de la comunidad, de los directivos, de los profesores para abordar estas situaciones excepcionales y todo el trabajo que los equipos directivos han realizado para efectos de poder impartir clases a través de mecanismos de educación remota son desconocidos con este proyecto de ley. Por lo tanto, en nuestra opinión, este proyecto es innecesario y adicionalmente nosotros nos manifestamos en contra de que se avance en una iniciativa como esta, señor presidente. Muchas gracias, José Pablo. Vamos entonces a darle el pase a Soledad para que podamos iniciar la votación en particular de este proyecto. Presidente, la primera indicación es de las diputadas Girardi Vallejo y de los diputados González, Santana y Vinter para reemplazar el artículo único por los siguientes artículos 1, 2, 3, 4 y 5. Artículo 1. Para el año escolar 2020, los estudiantes de los establecimientos de los niveles de educación básica y media de todas las modalidades se promoverán de forma automática de un curso a otro. Para estos efectos, las y los alumnos podrán optar entre su promedio de notas 2019 o el que hayan obtenido el 2020, y en ningún caso el promedio de calificaciones 2020 podrá ser menor al promedio de calificaciones 2019. No podrán establecerse condiciones para acceder al beneficio de promoción automática. Para ello, los establecimientos educacionales deberán adecuar su reglamento de evaluación y promoción. Bien, comencemos con la... Vamos por artículo por artículo. Yo les sugiero que comencemos con la votación y que si algún parlamentario quiere argumentar su voto lo puede hacer al momento de votar. No, porque estamos votando, entonces las intervenciones se hacen cuando los parlamentarios emiten su voto. Pero tal vez pues. Sí, lo que yo sugiero es que los parlamentarios y parlamentarias, tal como en algún momento me lo había sugerido el diputado Venegas, puedan argumentar su voto cuando emitan su voto, ¿no? Cuestión de no dar un espacio previo para que después se repita nuevamente la argumentación que se va a señalar. Entonces, yo sugiero que operemos de esa manera. Diputado Badía. Pero yo creo que a lo mejor sería conveniente que pudiéramos hacer también consultas previas, a lo mejor abramos unos 10-15 minutos a los autores para que nos aclaren algunas situaciones que a lo mejor no están claras y podemos a lo mejor determinar, cambiar en nuestra votación. Por lo tanto, yo les solicito que nos demos unos 10-15 minutos para hacer...
Diputado Badía, yo no veo incompatibilidad en hacer aquello que usted dice, en la medida de que vayamos votando y vayamos argumentando el voto. Yo en general el día de ayer también tuve una imparcialidad con el debate que se dio, así que le pido en eso también su colaboración, que sabemos que va a estar. Soledad. Pido la palabra, si es que es posible. Don Raimundo, pero le di la palabra recién a José Pablo. Le voy a ir dando la palabra en la medida de que vayamos también avanzando en la indicación. ¿Ya? Gracias. Presidente. Diputado Venegas. Sí, solo para muy respetuosamente sugerirle que los autores de las indicaciones pudieran brevemente explicar el sentido de sus indicaciones, que en este caso plantean modificar el artículo único del proyecto de ley y transformarlo en distintos artículos, el 1, el 2 y el 3. Entonces, yo creo que es una buena forma y eso ayuda en la dirección de la comprensión, ¿no es cierto?, del sentido que tiene la indicación. Diputada Vallejo. Sí, bueno, la propuesta de indicación que sustituye el artículo único del proyecto de ley bastante clara en la línea del objetivo central del proyecto de ley, que es asegurar que no haya un perjuicio a los estudiantes y las estudiantes que en este contexto de pandemia obviamente no han tenido las condiciones objetivas y subjetivas para desarrollar como cualquier otro su año escolar este 2020. Entonces lo que se hace es establecer la promoción automática como regla general, donde las familias pueden optar si mantener el promedio de nota en las calificaciones del 2019 al 2020 para no verse perjudicados y por lo tanto no haya además ninguna condición para acceder a este beneficio de la promoción automática que no sea la elección libre de las familias de mantener el promedio de notas del año anterior o el 2020 si este fuera mejor que el año anterior. Y en los artículos siguientes básicamente se da también la posibilidad de, no entra a explicar en detalle, pero es coherente con el artículo 1, que también puedan incluso solicitar por escrito el que su hijo o hija repita el año si así lo estimaran conveniente. Pero el artículo único, o sea, el artículo 1 lo que hace es básicamente dar la posibilidad de elección del promedio de notas considerando el año 2019. Muchas gracias, diputada Vallejo. Le voy a dar la palabra a don Raimundo, hasta por 3 minutos, como lo voy a hacer con el resto de las intervenciones. Raimundo. Muchas gracias, presidente. A ver, yo quisiera ser muy breve porque además este es un artículo, probablemente esta indicación es una de las más importantes, y es lo siguiente, que quiero compartir con toda la Comisión de Educación. Probablemente uno de los principios fundamentales en educación es que tú nunca puedes evaluar por algo que no hayas hecho. Y este artículo, esta indicación va completamente atentando contra ese principio básico en educación. No podemos evaluar este año escolar por algo que los estudiantes no hayan hecho. Y lo que sí debemos propender es que con todas las flexibilidades que los colegios hoy día cuentan, ellos ya han modificado sus reglamentos de evaluación, ya han reducido su cantidad de asignaturas, ya han definido cómo están evaluando. Esto que hoy día se está proponiendo es, de verdad, es un atentado contra la labor, probablemente una de las labores más relevantes que todo profesor. Recordemos quiénes son los profesionales que guían este proceso. Son los profesores de Chile, son los profesores que aplican un criterio pedagógico. Cuando uno es profesor, yo soy profesor, el principio número 1 que te enseñan desde primer año en la universidad es que tú nunca puedes evaluar a un estudiante por algo que no haya hecho. Y este año las escuelas se han partido el lomo para llegar a los estudiantes de distintas maneras, para personalizar las formas de evaluación y para darles retroalimentación y múltiples oportunidades para demostrar lo que han aprendido. Por lo tanto, ese sería mi comentario.
frente a esta indicación. Gracias, Raimundo. Soledad, comencemos con la votación y cada parlamentario ahí argumentará su voto. Señor, en votación, entonces, el artículo 1 de la indicación 1. Señor Bobadilla. La verdad, presidente, yo voy a repetir algo que he dicho prácticamente en todas las últimas comisiones. Estamos legislando profusamente con iniciativas que en definitiva no contribuyen absolutamente en nada y que son total y absolutamente innecesarias. Yo quisiera preguntarle a los autores, antes de proceder a emitir mi voto, ¿qué ocurre con aquel alumno de cuarto básico o de quinto básico que proviene de un colegio que no tenía inglés y este año optó por un colegio que tenía inglés? ¿Qué nota le vamos a poner? Si elegimos que la nota del año pasado no existe. Si la podría decir, yo las notas del año anterior y no tiene nota en inglés. ¿Qué pasa con todos aquellos alumnos que están en segundo medio y pasan a tercero medio y hoy día tienen ramos electivos? Y el año pasado no tenían ramos electivos, no tienen nota. ¿Y qué pasa si la familia dice, saben qué? Yo prefiero que sea la nota del año 2019. ¿Qué ocurre con esos alumnos? ¿Qué ocurre con aquel alumno que el año 2018 tenía un promedio, no sé, promedio 6 de enseñanza media? Y con el estallido delincuencial del año 2019 bajó su promedio a, no sé, un 5. Y este año, como también es un año irregular, producto de la pandemia, sus notas no son de las mejores. Entonces, ¿qué ocurre en estos casos en particular? Yo creo que son dudas que no tienen, o sea, que no hay respuesta clara y evidente respecto de esto. Entonces, yo les preguntaría a los autores de esta iniciativa que me indiquen qué ocurre con estos casos. Como también, presidente, por favor. Por favor, presidente. Como también decir lo siguiente, que esta iniciativa originalmente desconocía total y absolutamente el tremendo esfuerzo que han hecho los profesores por adaptarse a una situación nueva, que es el dictar sus clases a través de los sistemas de redes, de WhatsApp, en fin, llámele como quieran. Han hecho un tremendo esfuerzo y esta idea original desconoce total y absolutamente ese esfuerzo que han hecho los profesores y por otro lado el tremendo esfuerzo que han hecho muchas familias al tener que incluso comprar computadores para que los niños o sus alumnos se puedan conectar. Y decirles, saben que todo ese esfuerzo no importa porque van a pasar igual de curso. La pregunta que yo también hago, ¿esto genera un incentivo efectivamente para que los alumnos sigan conectados tratando de aprender todos aquellos contenidos que les están entregando los profesores a través de la red? Este proyecto desincentiva la conexión, desincentiva que el alumno efectivamente esté conectado con su profesor porque dice, no, pues ya pasé de curso, ¿para qué me voy a conectar? Entonces son dudas que yo tengo y que creo que son legítimas y que me gustaría que a lo mejor alguno de todos los autores que han firmado este proyecto me las contestaran antes de votar. La comunista siempre dice la verdad y de frente, otros no tanto, por eso le creo a ella. Yo voto en contra, presidente, porque creo que es una iniciativa innecesaria. ¿Señor Fuenzalida? Muchas gracias por su intermedio, presidente, revisando este proyecto de ley. Comparto lo que decía el señor Larraín. Yo creo que acá nos estamos sobrepasando en ciertos aspectos que son propios de la educación, son propios de los profesionales de la educación.
que es el evaluar. Yo la verdad es que tengo 3 hijos, les cuento, de 13, 11 y 9 años. Y la verdad es que en forma particular me ha costado harto sacarlo adelante. ¿Ya? He tenido que hacer mucho esfuerzo para que ellos puedan continuar con su educación dentro de la normalidad. ¿Ya? Entonces, con este proyecto uno dice, bueno, ¿para qué? ¿Para qué hacernos trampa entre nosotros mismos? Porque en definitiva lo que estamos haciendo es borrón y cuenta nueva, y da lo mismo el esfuerzo que hizo el profesor, da lo mismo el esfuerzo que hicieron los apoderados, da lo mismo los esfuerzos que hicieron responsablemente los mismos alumnos. Entonces creo que este es un proyecto que viola un principio básico, que es el derecho que tiene el profesor a educar, a evaluar. ¿Ya? Aquí, en el fondo, estamos por secretaría, ¿ya? Tratando de promover, ¿no es cierto?, de curso a un alumno sin considerar estos aspectos tan importantes dentro de la educación. Creo que estamos siendo súper irresponsables con este proyecto de ley. Así que voy a votar en contra, Soledad, presidente. Muchas gracias. Señora Girardi. Marisol, yo creo que efectivamente este es un tema polémico, el cómo tú promueves a alumnos que no recibieron, no por no querer, ¿no? O cómo evalúas más bien, ¿no? A niños, niñas, jóvenes que no por ellos, no por decisión de ellos, no recibieron los aprendizajes que deberían haber recibido, ¿no? Y en esto, por ejemplo, es extraño que no estemos evaluando al ministerio en esta tarea. Si hay muchos niños que hoy día no tienen conexión y no pudieron asistir permanentemente a clases, ¿ya? Eso no es responsabilidad de los niños. Y yo creo que esa discusión la tuvimos la semana pasada, y yo creo que lo que quedó claro, por lo menos a mí lo que me quedó claro, y me pareció que también María Jesús del Ministerio de la Unidad de Currículum, ella también lo planteó como un argumento de que aquí no se podía responsabilizar a los niños. Entonces, si el niño repite, o el joven repite, finalmente responsabilizarlo a él o a ella de no haber obtenido los aprendizajes. Y este proyecto va en el sentido de que no son los niños, no son las niñas, no son los jóvenes los responsables de no haber obtenido determinados aprendizajes. Por eso yo creo que el tema de la evaluación no es lo importante. Yo les pediría a los parlamentarios que pudieran leer los artículos en forma complementaria, ¿no? Entonces, en el 1 efectivamente se establece como alternativa para mejorar el promedio del 2020, poder optar por el del 2019, ¿no? Pero en el caso de que uno no quiera optar por el 2019, porque incluso quiere mejorar incluso el del 2019 o el del 2020, está en el artículo 2 la posibilidad de solicitar exámenes. Y esto no es que, o sea, evaluaciones adicionales, ¿no? Solicitar al Consejo de Profesores la posibilidad de que hayan mejoras respecto de estas situaciones. Y el tercer punto, el tercer artículo, establece la posibilidad de que efectivamente el colegio se haga cargo finalmente, o el establecimiento se haga cargo de la readecuación de los aprendizajes que no se obtuvieron, ¿no? Aquí no es promover para promover, ¿no? Es promover para que asegurar que haya una instancia de que finalmente genere los aprendizajes no obtenidos. Pero aquí el error sería evaluar, ¿no?, negativamente, por ejemplo, a niños o niñas y jóvenes que no recibieron aprendizajes por culpa del sistema que no se adecuó a la pandemia, ¿no? Y ellos no son los responsables. O sea, no podemos evaluar mal a un niño de Cerro Navia que nunca tuvo conexión, porque nadie le entregó esa conexión.
¿Ah? ¿Por qué lo vamos a evaluar mal a él? ¿Ah? Sin embargo, él necesita seguir siendo parte del proceso educativo, ¿ya? Si yo lo hago repetir a él, yo lo que estoy diciendo es que él es el responsable. ¿Ah? Y finalmente, presidente, yo quisiera señalar que este proyecto considera algo que también solicitaron varios y que está al final y que tiene que ver con que la repitencia también puede llegar a ser una opción en el caso que sea en acuerdo con el Consejo de Profesores y la familia. O sea, aquí no se está dejando fuera a los profesores del proceso de las decisiones que finalmente se tomen respecto de los procesos de evaluación. Pero esta evaluación es muy sui generis. Como decía Edmundo Larraín, que yo no puedo evaluar algo que no se produjo, ¿no? Que no se hizo. Bueno, ¿cómo evalúo yo al Ministerio de Educación, por ejemplo, que no generó las condiciones para que esos aprendizajes se produjeran, ¿no? O porque no se produjeron? ¿No? Ese es el tema, ¿no? Aquí la responsabilidad está finalmente, si no alteramos, si no generamos cambios en los procesos de evaluación y los mantenemos exactamente como siempre, va a ser finalmente el niño o la niña o el joven el que va a tener que asumir la responsabilidad por lo que el colegio no hizo, el establecimiento no hizo, el ministerio no hizo, y eso a mí me parece de una crueldad brutal. Por lo tanto, apruebo el artículo 1, el 2 y el 3. Señor González. Apruebo. Sí. Señor Pardo. Yo voy a fundamentar el voto, secretaria. Yo he tenido en este tiempo contacto con muchísimos profesores del distrito y a mí primero me cuesta creer que algún profesor o algún establecimiento se vaya a hacer repetir a un joven producto de la pandemia, producto de que dada la pandemia no haya adquirido los aprendizajes necesarios. Eso es desconfiar y desconocer absolutamente la capacidad y la calidad de los profesores. Yo creo que esto es básico. En segundo lugar, esos mismos profesores me señalan que para ellos es muy difícil hoy día mantener la atención de los alumnos, hacerle seguimiento a través del WhatsApp, a través de distintas herramientas, para que puedan aprovechar al máximo la educación a distancia con todas las limitaciones que tiene. Es un esfuerzo enorme. Y decirle a los niños que da lo mismo que se esfuercen o no, porque igual van a pasar de curso, me parece que es también un contrasentido. De manera que, además me parece que el artículo está mal redactado. Hace referencia a elegir entre el año 2019 y el 2020, y en ningún caso el promedio de calificaciones 2020 podrá ser menor al promedio de calificaciones 2019. Bueno, se refiere a las que van a elegir o a las que están dadas de acuerdo al proceso. Yo creo que ahí hay además un error de redacción que se va a prestar a confusión. De manera que yo voto en contra, presidenta, porque me parece que es un proyecto de ley innecesario, que están dadas todas las condiciones en la normativa vigente para que sean las comunidades educativas con el criterio que suponemos y todos sabemos que tienen, las que decidan las repitencias o no, y las que generen los estímulos necesarios para mantener en momentos tan difíciles como estos la atención de los niños. Así que voto en contra, presidente. Señor Rey. Gracias. Primero que todo, creo que estar involucrándonos en decisiones que son parte de los profesores, de los educadores, también parte de las comunidades educativas, no corresponde que el Estado, a través de una decisión del Parlamento o el Parlamento, cumpla su rol evaluativo, pedagógico, encuentro insólito. Creo que los profesores son los que tienen que seguir sobre los aprendizajes de los niños, para eso son los profesionales. O sea, aquí le estamos quitando el peso a las decisiones técnicas que tienen que hacer los docentes del país. Para eso ellos son los profesionales. ¿Cómo vamos a evaluar algo que no se realizó, algo que no se adquirió, un proceso que no concluyó?
vamos a colocar una nota, una evaluación sobre algo que no se dio. O sea, es algo realmente increíble. Yo estoy realmente impactado por esta iniciativa, sobre todo por este punto. Debemos preocuparnos, y ese es el fondo. Yo creo que aquí estamos equivocando el camino. Si queremos lo mejor para nuestros niños, tenemos que preocuparnos de cómo se han educado en este tiempo, cuáles son las falencias que existen, cómo los ayudamos para que tengan una oportunidad real de poder tener una mejor educación, porque esto no va a solucionar nada. Esto no va a solucionar nada al niño que no aprendió, y lamentablemente podríamos estar nosotros haciendo esfuerzos justamente para mejorar lo que hay que mejorar hoy día, que son los procesos que hoy día se han visto muchas veces inconclusos, porque no todos los niños tienen los elementos para poder acceder a una mejor educación. Y esta no es solamente responsabilidad del ministerio, es responsabilidad de los sostenedores. Tenemos muchos municipios en el país que tienen los notebooks, las tabletas guardadas, llenándose de polvos en los colegios, con 7 llaves, y no serán entregados a los alumnos. Y digo esto porque en el caso del Liceo Bicentenario Zapallar de Curicó, le están entregando estas herramientas tecnológicas a los niños y muchos jóvenes que no tenían acceso. Y eso es algo que ha sido tremendamente un impacto positivo en la comunidad. Entonces la responsabilidad solamente del ministerio. Yo creo que aquí, con la educación de los niños, no debemos jugar en temas ideológicos políticos. Tenemos que preocuparnos realmente qué es lo que importa, cómo se mejora. Y si el próximo año, por ejemplo, les toca un objetivo de aprendizaje del siguiente nivel, que son continuación de los que tenéis que pasar este año y que los tienen que saber y no los manejan, ¿cómo van a proceder? Si algunos por este proyecto van a pasar sí o no, dependiendo de temas subjetivos, o sea, no de criterios técnicos pedagógicos. Si este proyecto, yo digo de verdad, creo que tiene buenas intenciones, pero finalmente, y disculpen la expresión, es una aberración técnico-pedagógica. O sea, dejemos a los profesores que eduquen, dejemos a los profesores que decidan, no seamos nosotros los parlamentarios que muchas veces no tenemos formación pedagógica los que tengamos que decidir sobre esta materia. Creo que no corresponde y nos estamos involucrando en decisiones que son exclusivas de los colegios, de los sostenedores y que no le competen a este Parlamento. Por lo tanto, voy a votar en contra, presidente. Señora Rojas. Sí, gracias, secretaria. Voy a fundamentar mi voto también, que es favorable para esta y las demás indicaciones, pero me parece importante justificarlo porque al menos en las dos primeras intervenciones del diputado Fuenzalía y del diputado Badilla se ponen palabras como incentivos o trampas que creo que no colaboran en el debate que estamos teniendo. Sí, hay algunas cuestiones que me parecen fundamentales de lo que ha dicho el diputado Pardo, el diputado Rey, respecto de las capacidades de los profesores y de las comunidades educativas. Y en ese sentido me gustaría decir que lo que finalmente hace el proyecto, si leemos las indicaciones en su conjunto, es dar la posibilidad de que ningún niño o niña quede repitiendo en términos generales, pero a su vez da la opción de que si algún apoderado o apoderada considera que es mejor que se repita de todos modos, también está esa posibilidad. Entonces, finalmente el proyecto queda suficientemente abierto como para elegir entre una gama de opciones. Y en ese sentido creo que también lo decía la diputada Girardi, hoy nos tiene que preocupar precisamente la situación de aquellos niños y niñas que no han podido acceder en definitiva a los aprendizajes en el contexto de pandemia y que no nos podemos permitir que no puedan ser aprobados. Y lo último que menciono, y respecto a una reflexión más general, es que aquí no estamos prohibiendo evaluar. ¿Ya? Yo creo que eso es fundamental esclarecerlo, y de hecho es preocupante también como la confusión que se genera respecto de la posibilidad de evaluar versus poner una nota y finalmente decidir si un niño o niña aprueba o no. Creo que en ese sentido quienes son profesores acá nos pueden todavía dar mayores claridades, pero aquí no se le está impidiendo a los profesores ni a los equipos técnicos pedagógicos evaluar
los aprendizajes de los niños y niñas. Eso no sale en ningún lado, por lo tanto, ese proceso de interpretar la información sobre los aprendizajes que van teniendo los niños y niñas y que es intrínseco el proceso de educación, de enseñanza y aprendizaje, nadie lo está prohibiendo. Entonces me parece que es relevante que en definitiva no se diga cuestiones que no están puestas en el proyecto, porque aquí lo que estamos diciendo es que como regla general todos los niños y niñas aprueban y además el proyecto contempla excepciones para lo mismo. Por eso, por estas razones, presidente, yo apruebo esta indicación y como digo, creo que las demás son complementarias y por lo tanto también las voy a aprobar. Señor Romero. Gracias, Soledad, presidente. A ver, yo voy a votar en contra y voy a argumentar por qué. Por su intermedio le quiero responder a la diputada Camila Rojas. ¿Le preocupa que un par de parlamentarios haya insinuado que aquí había un incentivo? En esta misma comisión he escuchado a la diputada Rojas y a otro cuando se habla de la posibilidad del retorno a clase y la subvención escolar. No, es que aquí hay un incentivo perverso. O sea, cuando lo plantean ustedes, tiene una connotación distinta cuando lo plantea alguien de nuestro sector. Es popular, y me hago responsable de lo que digo, decirle hoy día a los papás y a los niños, todos pueden pasar de curso. Aquellos que quieran pueden pedir la repitencia. ¿Qué porcentaje creen ustedes objetivamente y responsablemente de padres que van a decir, no, yo quiero que mi hijo repita? El mínimo. Entonces, si fuéramos responsables, si no fuéramos populistas, si quisiéramos lo mejor para nuestros niños, cuando hablo niños digo hombre y mujer, a nuestros niños que repitan porque no tienen las competencias, porque este año la gran mayoría, por cualquier motivo, no solamente porque el ministerio no estuvo a la altura, según algunos, porque el gobierno, se nos olvida que este es el tema a ver, primero el 18 de octubre el estallido social, después el estallido delincuencial y hoy día la pandemia ha impedido que la gran mayoría de los alumnos vayan a clase. Tenemos, como lo dijo el diputado Rey, sostenedores que son alcaldes. Yo conozco varios alcaldes que han entregado cero respaldo, cero herramienta para que los alumnos puedan estudiar en forma digna. Si fuéramos y quisiéramos lo mejor para nuestros niños, la verdad es que creo que deberían repetir el año para que mañana sean hombres y mujeres de bien, con las competencias y los estudios necesarios, y no que hayan pasado curso porque nosotros los parlamentarios lo hemos decidido, porque nosotros tenemos la verdad, porque nosotros podemos decidir en qué condiciones nuestros niños pueden estudiar. Presidente, yo al menos el 1 y el 2 lo voy a votar en contra. El 3 lo meditaré. Gracias, presidente. Señor Sangüesa. Gracias, presidente. La verdad que a mí me llama la atención por qué se quiere cambiar algo que está regulado y que ha funcionado bien. Y finalmente deben ser las comunidades educativas las que, bajo sus criterios, puedan determinar finalmente la posibilidad de pasar o no pasar de curso a un alumno. En las condiciones actuales, donde hay problemas de conectividad en muchos sectores, serán las propias comunidades educativas las que deban definir en qué condiciones y bajo qué mediciones van a ser promovidos los alumnos de curso. Entonces, establecer por ley, por decreto, decirle a los alumnos cuando todavía no termina el año escolar, o sea, ya usted pasó de curso, en el fondo, la desmotivación que generamos a poder seguir haciendo los esfuerzos por aprender van absolutamente en lo contrario. Nosotros tenemos que establecer incentivos precisamente para que los alumnos puedan motivarse a continuar haciendo el esfuerzo por aprender. Se echa al tacho de la basura el esfuerzo que han hecho miles de profesores a lo largo y ancho de nuestro país,
porque han llegado a rincones incluso por sus propios medios cuando los sostenedores no han sido capaces de entregarles la movilización y los instrumentos necesarios para poder llegar a esos alumnos. Entonces, valoremos el esfuerzo que han hecho los profesores, valoremos el esfuerzo que han hecho los padres y madres y apoderados de tantos miles de niños que han tratado de salir adelante a pesar de la adversidad, o a pesar, como decía otro diputado, de que hay sostenedores que no le han entregado ningún instrumento. Entonces, dejemos que las comunidades educativas puedan hacer y seguir haciendo sus trabajos. Por eso voy a rechazar este artículo. Señora Vallejo. Bueno, yo quisiera justificar mi voto a favor de este artículo y de los siguientes, porque obviamente cada uno tiene relación con el otro. Yo creo que lo primero que hay que señalar que este proyecto no sustituye el rol pedagógico y evaluativo de los profesores y profesoras, porque no es una ley para evaluar, sino que recoge una opción. O sea, establece una opción para los apoderados. Si guiarse por la evaluación que los profesores y profesoras ya hicieron con su trabajo el año 2019, o lo que han hecho, y reconociendo lo que han hecho, el año 2020. Porque sin lugar a duda todos estos meses que han pasado los profesores y profesoras han dado lo mejor de sí para poder entregar conocimiento, mantener contacto afectivo, incluso apoyo, contención a los niños y niñas dentro de sus posibilidades. Y no olvidemos que ese trabajo uno no lo puede borrar con una ley, porque no depende solamente, no se mide solamente con la evaluación final o la nota. Ese trabajo que se hizo impacta y ha impactado en la vida de los niños y niñas, aunque los papás digan no vamos a considerar las notas o la evaluación del 2020, porque eso significa conocimiento para los niños, significa un acompañamiento para los niños. Eso no se borra con la ley, es imposible no reconocerlo porque ya es un trabajo hecho. Lo que se está estableciendo acá de alguna manera es que si yo como niño o niña o como familia hice todo mi esfuerzo, el colegio no me pasó el computador, no tuve cómo comprarlo, no tuve cómo acompañar a mi hija porque era mamá soltera o mi hijo, no tuve que salir a trabajar, o estando en la casa no tuve tiempo, eran muchos niños, etcétera. O sea, no existieron realmente las condiciones para poder progresar lo que se requería progresar este año. Entonces digo, ¿sabes qué? A mí no quiero que mi hijo repita porque, no sé, el otro curso no tiene redes, prefiero que se mantenga en este curso y va a tener que quizás esforzarse un poquito más el otro año para poder nivelarse, etcétera, pero no quiero que repita. Entonces tengo la opción de recoger lo que aprendió y las evaluaciones que se hicieron el 2019, sin poder borrar lo que aprendió el 2020, sin lugar a dudas también lo hizo, o mantenerlo del 2020, solicitando además incluso que hagan una mejora del 2020 al Consejo de Profesores. En todos los artículos, si ustedes pueden ver, es que involucra al Consejo de Profesores. O sea, involucra el trabajo y los conocimientos y la expertise de los profesores y profesoras. Entonces, lo único que estamos haciendo es flexibilizar la opción a los papás y a las mamás, considerando las realidades particulares, estableciendo como regla general la promoción, pero siempre dando opciones. Entonces, la idea justamente es no castigar a la familia, entendiendo que las circunstancias han sido más allá de la voluntad de los papás, la pandemia. Como usted mismo decían, a veces ni siquiera los municipios están dando todo el apoyo. El ministerio, ya y pongamos bajo el argumento usted, con todos los esfuerzos que podrá haber hecho, tampoco ha logrado establecer la total conectividad y el apoyo. Entonces, al final, se da esta opción, y para los cursos que no estaban el año anterior, lo que se hace aquí es un promedio de las notas de los otros cursos para poder establecer una evaluación de, no sé, el inglés, por ejemplo, o los otros electivos. Entonces se da esa flexibilidad. Quizá como papá, digamos, oye, mira, vas a promover, pero obviamente si sigues manteniéndote con las clases, vas a aprovechar los contenidos que te pueden entregar ahora, porque si no, el 2021 va a tener que estar con más esfuerzo, duplicar tu esfuerzo para poder nivelarte con los compañeros. Y ahí pues, no me cabe duda que los papás y las mamás también van a hacer un esfuerzo aunque exista una promoción automática o que quieran considerar al final de año el promedio del 2019. Pero están esas opciones. Y además, yo creo que no se borra todo lo que ha pasado porque quedan como ¿cuántos meses para terminar este año? Y esta ley, si es que sale, va a ser en un mes más probablemente, o 2 meses más, no sé. Entonces, al final, igual los profesores y profesoras van a poder terminar casi el año completo con su modo y con el trabajo que han hecho. Pero llegando a diciembre, noviembre, diciembre probablemente, la idea es que los papás y los estudiantes puedan decir, ¿sabes qué? Lo di todo, pero
no me fue tan bien, prefiero recoger el promedio del 2019. O decir, si es que me quedo con el 2020, pero necesito algunas mejorías, por favor, al Consejo de Profesores, consideren mis condiciones particulares en esta pandemia y por lo tanto hágame una mejoría de evaluación por todo el esfuerzo que hice. Eso es lo que estamos planteando acá. No es desconocer la labor docente, no es suplantar la labor de evaluación de los profesores y profesoras, es simplemente dar mayores opciones a las familias y a los estudiantes para no terminar castigándolos a ellos, sin que además los resultados de su falta de aprendizaje sea una responsabilización exclusivamente de ellos y no del Estado y los municipios. Señor Venegas. Gracias, secretaria. Quiero también fundamentar mi votación, especialmente por algunas de las intervenciones. El diputado señor Bobadilla habla de un proyecto innecesario, habla de una serie de peros que le pone al proyecto que se están resueltos en el mismo articulado. Por ejemplo, cuando él planteaba la idea de que el año pasado no tuvo inglés y ahora sí tiene inglés porque se trasladó a un colegio que lo tenía, bueno, tendrá que tener la nota del año, ¿no es cierto?, que cursó. Y una serie de otras imprecisiones que se dieron ahí respecto al tema. El señor Larraín hablaba sobre una cuestión que es un principio que yo como profesor comparto. Efectivamente no se puede evaluar por algo que no se ha realizado. Aun cuando es práctica habitual que un niño no entrega un trabajo y le ponen un 1. Pasaba esas cosas y seguirán pasando probablemente. Ahora bien, el cuento es que esto es válido para ambos lados. El tema que nos divide, que nos hace mirar de manera distinta, es la comprensión respecto de si este fue un año normal o no. Porque todos estos principios son válidos para, ¿no es cierto?, tiempos normales. La autonomía de los establecimientos, la autonomía profesional de los profesores para evaluar con entera libertad a sus alumnos, yo la voy a defender siempre. Pero en tiempos normales. Debo ser muy honesto, no, también he escuchado de parte de algunas comunidades esto como una crítica, de que se legisle para, ¿no es cierto?, pero es que no asumen que estamos frente a un año completamente anormal. Y entonces yo le diría al señor Larraín, solo con el propósito por su intermedio, presidente, ¿y cómo se podría entonces eventualmente reprobar o dejar repitiendo un alumno que no tuvo, por razones externas de fuerza mayor, que no son de su responsabilidad, la posibilidad de cumplir con las actividades que el establecimiento educacional le propuso? ¿Cómo? Entonces lo que nosotros planteamos en este proyecto de ley es que, dada esta anormalidad, por única vez y exclusivamente haciéndonos cargo de esta realidad, la promoción sea automática y generamos una serie de alternativas que tienen que ser marcos. En la eventualidad que no se le pueda poner notas por alguna razón, que recurran a los promedios, ¿no es cierto?, del año anterior. En el caso de que alguien, porque puede darse, una familia, estime que no es adecuado porque el nivel de aprendizaje que alcanzó su niño no resulta aceptable, pueda solicitar por razones fundadas, ¿no es cierto?, la repitencia. La familia. Son cuestiones que han sido consideradas en este proyecto de ley. Entonces yo diría que es esta realidad, esta situación excepcionalmente anormal, es que nos lleva a presentar un proyecto de ley en el que tenemos pleno derecho de hacer. No hay opinión mejor o peor que otra. Son convicciones que son legítimas y respetables.
como es respetable la opinión contraria que puedan tener algunos. Pero nosotros creemos que tiene que debatirse, hacerse el punto y dejar que las instancias democráticas que genera en nuestro hacer parlamentario resuelvan. Si nosotros, los autores, entre los que me cuento, estamos equivocados, entonces no encontraremos el respaldo de nuestros colegas en la Cámara de Diputados y probablemente tampoco en el Senado. Pero muy por el contrario, si estamos en lo cierto y los argumentos que tenemos para legislar en esta materia son ciertos, bueno, este proyecto será aprobado, más allá de las consideraciones, ¿no es cierto?, la reserva de constitucionalidad que probablemente van a seguir haciendo, del cual ya estamos bastante acostumbrados. Por esa razón es que yo voy a votar, por cierto, a favor de este artículo. Señor Winter. A favor, secretario. Presidente. A favor, Soledad, y brevemente quería hacer mención a un par de cosas. Bueno, lo primero ya lo han dicho algunas colegas en relación a las consultas que hizo Sergio sobre qué pasa en determinados casos. El proyecto es explícito en ofrecer un par de alternativas respecto a las notas, a las calificaciones. Pero yo quería decir dos cosas. La primera es que la repitencia con este proyecto no deja de existir. Lo que pasa es que se deja de entender como una sanción y se ofrece como una alternativa, que es lo que yo creo debiese ocurrir en el marco de una pandemia, tal como lo señalaba el diputado Venegas. Y ese es el elemento, yo creo, fundamental de esta discusión. Entender de que estamos en una situación y en una circunstancia particular. Y lo segundo, muy brevemente también, y respecto a lo que decía el representante del Ministerio de Educación, este año hay un antecedente que no me parece que sea menor, y es que la prueba de selección universitaria de historia, cuando se suspendió producto de manifestaciones, se orientó a que aquellos estudiantes que no habían podido rendirla se pudiesen acoger al mejor puntaje del resto de las pruebas, o el NEM o el ranking. Y eso, entre otras cosas, no se hace porque no se quiere evaluar, no se hace porque se quiera vulnerar la legítima posibilidad de evaluar los conocimientos de un estudiante. Eso se hace porque se presentó una situación particular que impedía que este grupo de estudiantes pudiese rendir esa prueba. Entonces yo creo que hoy día estamos en una situación bien similar desde el punto de vista de que es imposible poder sancionar a estudiantes que el Estado no ha sido capaz de garantizar todas las herramientas para un correcto proceso de aprendizaje. Y por lo tanto, yo vuelvo a repetir, la repitencia no deja de existir, pero cambia su enfoque y deja de ser una sanción y se convierte en una alternativa para aquellos estudiantes que desean hacerlo. Yo finalmente decir algo en relación a lo que decía el diputado Romero. Yo he tenido la posibilidad de conversar con varias organizaciones de padres y apoderados y también varias organizaciones de estudiantes, y hay un segmento importante de esas organizaciones que están interesadas en repetir por distintas motivaciones, por una cuestión, por supuesto, pedagógica, curricular, pero también porque hay estudiantes de tercero y cuarto año medio que desean legítimamente vivir ese final de ciclo educativo de manera presencial, y es una opción, y el proyecto ofrece esa opción. Por eso es una repitencia voluntaria. Promoción automática, repitencia voluntaria. Entonces yo creo que el proyecto al menos ofrece esas alternativas para aquellos estudiantes que consideren que la promoción automática, para que el Estado posteriormente rectifique todos estos vacíos curriculares, se pueda realizar de otra forma a través de la repitencia en este caso. Yo voto a favor, Soledad. Presidente, por la afirmativa 7 votos, 6 en contra. Aprobado sí. El artículo segundo de la indicación 1 es para reemplazar el inciso segundo por el siguiente. Para aquellos estudiantes y o padres, madres y apoderados que quisieran acceder a la posibilidad de mejorar el promedio de calificaciones del año 2020 en lugar de repetir el del 2019, podrán solicitar al Consejo de Profesores una mejora en el promedio de calificación del año 2020, la que se realizará considerando las evidencias de aprendizaje disponibles para cada estudiante, teniendo al mismo tiempo en consideración las condiciones materiales y técnicas del proceso de aprendizaje y las circunstancias excepcionales del año escolar 2020, tales como problemas de conectividad u otras condiciones derivadas de la contingencia sanitaria.
este artículo y la votación la votación del primer artículo podría repetirse en este, porque me imagino, Soledad, el resto lo entiende igual como artículos complementarios, indicaciones complementarias. Sí, perdón, presidente. José Pablo estaba... Presidente, disculpe. Diputado Presidente, Venegas. disculpe. Sí, quiero dejar... tengo que atender la puerta de mi casa en este minuto y están tocando. Y quiero señalar entonces que voto favorablemente los dos próximos artículos por si me demoro. Muchas gracias, diputado Venegas. José Pablo. Gracias, presidente. Simplemente hacer reserva de constitucionalidad respecto del artículo primero recién aprobado, debido a que el artículo 39 de la Ley General de Educación establece que los establecimientos de los niveles de educación básica y media deberán evaluar periódicamente los logros y aprendizajes de los alumnos de acuerdo a un procedimiento de carácter objetivo y transparente basado en normas mínimas nacionales sobre calificación y promoción. Agrega este artículo que dichas normas serán establecidas mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio de Educación, el que deberá ser aprobado por el Consejo Nacional de Educación. Por lo tanto, en nuestra opinión, el artículo primero, al establecer una norma general como la promoción automática, incide en facultades de organismos públicos, tanto del Ministerio de Educación como del Consejo Nacional de Educación, por lo cual, a nuestro juicio, es inadmisible y habiéndose ya aprobado, se hace la respectiva reserva de constitucionalidad. También quisiera, señor presidente, darle la palabra a Raimundo, quien se va a referir en lo sustantivo de esta indicación que se ha sometido a votación por parte de usted. Sí, Raimundo Larraín. Súper. Muchas gracias. A ver, en primer lugar, yo de verdad quiero hacer una interpelación también a todos los honorables diputados de esta comisión. Si es que se han leído el decreto 67 que regula la promoción, la calificación y la evaluación escolar. El artículo 11 hace alusión precisamente a todas las situaciones más excepcionales que ustedes, honorables diputados, han levantado, de niños que se han desconectado del proceso educativo, de niños que cuentan Raimundo, con baja conectividad. Raimundo, ¿Sí? para referirse al resto de los diputados, lo hace a través de intermedio, lo hace por intermedio del presidente, ¿ya? Perdón, disculpe, por su intermedio, presidente, hago un llamado a poder volver a leer el artículo 11 del decreto 67, que le da amplias facultades a los equipos directivos para que tomen las decisiones en todas aquellas situaciones excepcionales como las que ustedes han mencionado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, esta indicación en su artículo segundo habla de la posibilidad de mejorar las notas. Yo de verdad quiero volver a plantear lo siguiente por su intermedio, presidente, es hacer el ejercicio y preguntarse ¿de dónde viene una nota? Una nota no viene del aire, una nota no viene de la nada, una nota es un producto de un proceso largo de trabajo, de retroalimentación, de diversificación de las formas de evaluar. Por lo tanto, por favor, no hablemos de las notas como si fuera algo que se puede intercambiar, que se puede pedir. Las notas son parte de un proceso pedagógico y que estamos hablando de la pega de los profesores, no estamos hablando de un número. Entonces, este artículo, esta indicación, en su artículo segundo, establece algo que además atenta contra todo lo otro que se ha hablado y se ha discutido en esta sesión, que habla del valor que tiene los procesos de evaluación y de retroalimentación. Solicitar al Consejo de Profesores una mejora en el promedio de calificación atenta contra los procesos de evaluación diversificada que las escuelas establecen con las amplias facultades, criterios y recursos con los que disponen. Muchas gracias. Muchas gracias, Raimundo. Soledad, procedamos a la votación del artículo número 2. Sí. ¿No repetimos la votación del artículo número 1? ¿No? De acuerdo. Procedamos a la votación. Señor Bobadilla.
Eran 3 minutos, presidente. Bueno, presidente, yo creo que el Ejecutivo ha sido muy, pero muy explícito en declarar o hacer las reservas constitucionales respecto de esta iniciativa, y que, por cierto, yo las comparto absolutamente. Pero también el Ejecutivo ha manifestado que hoy día existen los instrumentos necesarios para atender todas estas cuestiones que se producen producto de esta situación anormal que estamos viviendo. Y por eso, como se ha dicho reiteradamente, y aunque el Huerquén no está presente, él dice de que hemos dicho que es un proyecto innecesario, en fin. Efectivamente, es un proyecto totalmente innecesario porque no aporta absolutamente en nada. Y por lo demás, como lo dijo ya el Ejecutivo, es un proyecto que tiene carácter de inconstitucional porque, en definitiva, son atribuciones que hoy día están radicadas en el Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y no en iniciativa de los parlamentarios. Y yo quiero dar aquí también una demostración de fair play y juego limpio. Como el diputado Venegas, presidente, anda atendiendo a sus electores, abriéndole la puerta en la casa, yo voy a pedir votar al final, y si es que él no retorna, voy a parearme con él para que pueda atender tranquilo a su visita el diputado Venegas. ¿El diputado Venegas está ahí? No es necesario porque ya retorné, estimado señor Bobadilla. Agradezco su gentileza. Usted es un gentleman. Presidente, también por su intermedio, decirle al diputado Venegas que por lo menos 2/3 de su intervención anterior no escuchamos absolutamente nada. Y el presidente no le dijo que estaba sin audio, por lo tanto yo le pediría que cuando vote ahora pueda repetir nuevamente los argumentos que esgrimió en la votación anterior. Eso es falso, lo escuchamos. Diputado Badía. Señor Fuenzalida. Bueno, presidente, por su intermedio de ser breve, usted lo dijo recién. Este es un proyecto de ley que establece la promoción automática y la repitencia voluntaria. Y ahí es donde falta esa patita. ¿Dónde están los profesores? ¿Dónde están las evaluaciones? El año pasado, cuando mi hija más chica tuvo problemas en el colegio, yo le pregunté al profesor si tenía que repetir o no. Hacerla repetir creo que es una facultad que todos tenemos. Pero creo que la evaluación de un profesor es fundamental. Es fundamental en estos aspectos y ese es justamente lo que falta en este proyecto. Y además quiero un poco complementar lo que dijo Raimundo, por su intermedio, presidente, que vamos a tener problemas con este proyecto respecto de la técnica legislativa del mismo. Porque desde el momento que se aprobare, ¿ya? Vamos a dejar sin efecto, en definitiva, muchos de los decretos que hoy día ya regulan en forma mucho más específica esta materia y no en forma tan general. No nos olvidemos que nuestro ordenamiento jurídico, ¿ya?, contempla no solamente a la Constitución, a las leyes orgánicas constitucionales y a las leyes comunes, sino que hay una serie de normativas que penden justamente de estas normas. Por lo tanto, ¿cómo vamos a compatibilizar desde el momento que se apruebe este proyecto todos los distintos decretos que en forma tácita van a quedar derogados? Y por lo tanto, vamos a dejar una serie de vacíos legales. Por lo tanto, perfectamente se podría producir una judicialización del tema. Si vamos a legislar, tenemos que tener todos los elementos sobre la mesa, ¿ya? Insisto, la intención es buena, pero la técnica legislativa no es la correcta. Así que voto en contra, señor presidente. ¿Será Girardi? Gracias, Marisol. Bueno, yo creo que efectivamente el artículo 2 que estamos votando, ¿se escucha o no? Sí. Ya.
es el complementario, como decía el presidente, respecto de la primera. O sea, tiene que ver con que finalmente la idea es buscar alternativas para la promoción. Pero yo quisiera hacer una pregunta, igual a Raimundo, no sé si la va a poder responder hoy día, pero es parte de mi argumentación también, es que la repitencia igual es una forma de evaluación. ¿Ya? Cuando yo evalúo que un niño tiene que repetir, le estoy diciendo que él no obtuvo lo necesario y no cumple con los requisitos para la promoción. No es el sistema el que falló, es el niño el que falló, ¿ya? O la niña la que falló, ¿ya? Y es ella o él el que no, o ella la que no cumple con los requisitos para pasar de curso y para la promoción al siguiente año. Y ese es el problema, que igual, si bien él dice que no se puede evaluar lo que no se ha hecho, y lo repitió también el diputado Venegas, ¿ya? No se puede evaluar lo que no se ha hecho, ¿ya? A mí me gustaría saber, por ejemplo, hacer la pregunta, ¿no? De acuerdo a lo que nos planteó la directora de la Escuela de Millagüe de Cerro Navia, donde el 72% de los niños no tiene conexión. 72%, esos 72% de niños que no pueden ser evaluados por lo que no hicieron, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Los vamos a hacer repetir a todos? ¿No? ¿Esa es la solución que tiene el sistema? ¿No? Entonces, la pregunta es claramente, y con mayor razón con lo que decía el diputado Hugo Rey, ¿no? Si los alcaldes se guardaron los computadores y no los entregaron, ¿eso es responsabilidad de los niños? Entonces son ellos los que tienen que repetir porque los alcaldes no entregaron los computadores. ¿Ah? Es el tema que estamos, yo quiero volver a reflexionar un poquito más allá del simple tema notas. Yo creo que las notas es lo menos importante, ¿no? Yo creo que aquí hay que mantener dos criterios. Aquí va a haber evaluación, ¿no? Va a haber evaluación de lo que sí se hizo, ¿no? Pero una parte importante de los conocimientos que tenían que adquirir los niños, de las actividades en las cuales tenían que participar los niños, no se hicieron, ¿no? Y no las pudieron ellos realizar. Por lo tanto, no podemos evaluar lo que no se hizo y por lo tanto no podemos aplicar, ¿ya?, la repitencia como una suerte de evaluación donde el niño es el sancionado, ¿ya?, o la niña es la sancionada, ¿ya? Y por lo tanto, yo insisto, ¿no?, acá miremos dónde está la responsabilidad. No es la niña, no es el niño el que no quiso aprender, ¿no? No es el niño o la niña la que realmente no cumple con los requisitos para la promoción, ¿no?, porque no fue ella o él los que fracasaron en este proceso, ¿no? Es el sistema el que fracasó, ¿no?, por las razones que sea. Y por lo tanto, yo creo que es el mínimo criterio que tenemos que tener, es que no sea una sanción la repitencia, ¿no?, no sea como un castigo y que en definitiva busquemos la forma que está en el artículo 3º, que es el que vamos a votar después, que finalmente los niños y las niñas logren obtener los aprendizajes que no obtuvieron por causas completamente ajenas a ellos. Eso, y voto a favor de este segundo artículo. Señor González. A favor. Señor Pardo. Sí, yo quiero primero, por su intermedio, decirle al diputado Venegas con todo cariño que el hecho de que uno señale que este proyecto de ley es innecesario. Tienes que votar, ir a lavar eso. Está prendido tu audio, Cristina. La comisión. Está con el audio encendido. Estaba señalando, presidente, por su intermedio el diputado Venegas, que el hecho de estimar que este proyecto es innecesario no puede ser tomado como una ofensa o como una denigración del proyecto. Yo considero que es innecesario porque, tal como lo acaba de explicar el director de Educación Escolar, existe un decreto que cubre amplia parte de lo que cubre este proyecto y con mayor nivel de detalle. Y existen además muchas otras normas de flexibilización del sistema que ha impartido la Agencia de Calidad, que tiene que ver con los diagnósticos integrales, con la priorización curricular, con la posibilidad de hacer menos asignaturas,
y una serie de medidas que hacen perfectamente posible adecuarse a la realidad extrema que estamos viviendo, y por lo tanto a mí me parece que legislar sobre instrumentos que tienen en sí mismos mayor flexibilidad, como son los instrumentos administrativos para poder ir normando y regulando todas estas materias, es no solo innecesario, sino que inconveniente. Y eso no implica faltar el respeto a los autores de este proyecto, que después de escucharlo se entiende cuál es su motivación, solo que no la compartimos. También me parece que obviamente la repitencia no es un castigo. Y obviamente si hay un 70% de niños en un determinado lugar que no han tenido acceso a Internet, no se les va a hacer repetir a los 70. Pero también es obvio que va a haber que cerrar esas brechas, y ese va a ser el desafío del sistema escolar en los próximos años, porque esas brechas no se van a cerrar de un año para otro, pero tampoco hay que quitarle a los profesores la facultad que ellos tienen de gestionar y administrar el sistema directamente con cada niño, como lo están haciendo aquellos que están efectivamente con la posibilidad y la voluntad de hacerlo. Y para esos profesores y para esos niños es una muy mala señal decirles que todo el esfuerzo da lo mismo porque van a pasar igual de curso. Creo que desde la lógica del niño, desde la lógica en que se relacionan los profesores y los padres con los niños, este proyecto en ese sentido es pernicioso, y por supuesto que voy a votar en contra de este artículo y lo siguiente. Señor Rey. Gracias. Presidente, había dicho que iba a votar distinto, pero lamentablemente vi con mayor exactitud los números del artículo 2 y no lo voy a poder hacer. Así que disculpa por eso, porque creía que dentro de esto había una buena intención y que probablemente no iba a estar al margen como el artículo anterior de la norma constitucional, pero la transgredí igualmente, así que no voy a poder abstenerme. Solamente quisiera señalar que estamos abordando materias que no nos competen, ya lo había mencionado anteriormente, pero también comparto, y lo dijo Cristina y lo han señalado ustedes, que la repitencia hoy día, en el mayor de los casos, sino en un 99%, no es responsabilidad de los niños. Y eso lo comparto plenamente, ni de las niñas, porque muchos de ellos han quedado al margen del proceso educativo, y eso es cierto, y eso lo vemos en muchas comunas, y es lamentable. También comparto que debido a esto, y es ahí donde el involucramiento del Ministerio es clave, por eso lo señalamos, los medios existen hoy día en los decretos educacionales para poder replicar gran parte de lo que ustedes están planteando acá, pero con la participación del Ejecutivo, en donde se pueda modificar, ¿no es cierto?, desarrollar un nuevo ajuste curricular para sopesar la situación que va a existir en el país, producto de un diagnóstico que va a tener que ser, obviamente, esperamos, lo más certero posible, y ese diagnóstico, creo yo, que nos va a poder dar las herramientas justamente para generar mejores procesos educativos el próximo año. Si Dios quiere, todo sale bien y tenemos clases normales. Pero si no, va a ser lamentable, porque revertir esta situación realmente cada día se nos torna más y más complejo. Por eso creo que el proyecto en sí, claro, tiene una muy buena intención, pero lamentablemente este proyecto ya está contenido en los decretos que hoy día ha señalado la gente de educación, y creo que tenemos que entregarle esas herramientas que hoy día existen para que las sigan manteniendo a los docentes, a las comunidades educativas, porque muchos de los temas planteados acá ya ellos los tienen a mano, y lamentablemente hoy día el Parlamento, y vuelvo a insistir, va a tomar decisiones que le competen justamente a los profesionales de la educación, que en el próximo año van a tener que adaptar el currículum para generar mejores procesos educativos en nuestros niños y niñas. Así que estoy en contra, presidente. ¿Señora Rojas? A favor. Señor Romero. Gracias, Soledad. Presidente, a ver, yo quiero felicitar y agradecer a Juan Pablo Núñez y a Raimundo Larraín, que nos entregan a la comisión antecedentes serios, responsables, para que votemos
informados y votemos dentro de la legalidad. Se apagó el audio, diputado Romero. Parto de nuevo. Que estaba diciendo que yo le agradezco y felicito a José Pablo Núñez y a Raimundo Larraín que nos entregan y me entregan información para votar informado y dentro del marco de la legalidad. He escuchado con atención que se repetió mucho, los niños no son responsables, que no han tenido clases normales, que no han tenido conectividad. Es cierto. Pero nosotros, los parlamentarios de esta comisión, y una vez que pase a la sala, seremos los responsables si mañana nuestros niños pasan de curso, la gran mayoría teniendo cero conocimiento. ¿Cómo van a enfrentar el próximo año? ¿Cómo van a enfrentar la vida mañana en la adultez? Teniendo claro que aquí un grupo parlamentario le dijimos, ¿saben? No importa que ustedes no tengan el conocimiento, no interesa que ustedes por diferentes motivos, le echamos la culpa al ministerio, al gobierno, a que está nublado, a que hace calor, los motivos no interesan. Pero nosotros hemos decidido que ustedes con cero conocimiento pasen de curso. Mire el regalo que le hacemos. Yo creo que es un error, por lo tanto voy a votar en contra. Señor Sangüesa. La verdad que me llama la atención y encuentro un poco contradictorio que por un lado se promueva el paso automático de curso y por otro lado se centre en la evaluación. Claramente este proyecto, desde mi punto de vista, honestamente no contribuye a mejorar la calidad de la educación, que es lo que deberíamos buscar a través de la comisión. Efectivamente es cómo nosotros logramos mejorar y deberíamos estar enfocados y discutiendo tal vez acciones que permitan nivelar el déficit con que van a quedar los alumnos durante el año escolar 2020. Creo que debiéramos focalizarnos y trabajar en un tipo de proyecto que vaya enfocado principalmente a cómo nosotros suplimos y podemos equiparar la cancha de aquellos niños que no han tenido acceso a un año normal dentro de la normalidad que hemos tenido durante el año 2020. Porque hemos visto en terreno que hay desigualdades que se producen en algunos casos por falta de conectividad, en otros casos por falta de compromiso de los sostenedores. Entonces, cuando nos encontramos con un proyecto que, como se dijo anteriormente, no aporta en el sentido que a través de diferentes decretos del Ministerio de Educación, todo esto está absolutamente regulado y existen las prerrogativas, existen las facilidades, existen todos los procesos excepcionales para que las comunidades educativas en su conjunto sean capaces de resolver la situación alumno-alumno. Entonces, creo que cuando yo, a través de una ley, echo por la borda todos esos procesos, y le digo a todos que lo que han hecho durante este año no sirve, porque los alumnos van a ser promovidos automáticamente, creo que no va en el camino correcto para que podamos construir una educación que sea más equitativa, una educación que efectivamente logre romper las barreras de desigualdades que existen en nuestro país. Entonces creo que el foco está absolutamente errado y debiéramos trabajar en conjunto con el Ministerio, en conjunto con los profesores. Aquí no he escuchado yo a los profesores pronunciarse a favor de un proyecto de este tipo. Y eso yo creo que cuando no se considera a los actores principales en un proyecto de ley que va a afectarles considerablemente a la labor que ellos realizan, creo que estamos absolutamente equivocados. Por eso, presidente, voy a rechazar esta invitación. Señora Vallejo. Apruebo. Señor Venegas. Perdón, apruebo. Perdón, señor Venegas, no le escuché, pero ya había votado, sí. Nuevo, reitero.
Yo estoy... Ponga orden, presidente. Me están haciendo bullying. Señor Winter. A favor de este y el próximo. Presidente. A favor. Por la afirmativa 7 votos, 6 en contra. Bien, son las 16:30 horas, así que estamos ya con el horario de la convocatoria concluido. Continuaremos en la próxima sesión, seguramente. Porque no da el acuerdo para la prórroga. Lunes, Bien, feriado, pues. en todo caso. Sí, ahí lo vamos a convocar. Bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Thank you.